la pausa y al volver hablaremos de un tema sumamente sensible como es la trata de personas. ¿Qué acciones está desarrollando el Ministerio de Justicia? Nos acompañan Víctor Manuel Quinteros Marquina y Ruth Anastasio, vocera de la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Dónde es que más sucede este delito de la trata de personas? Las sanciones, pero sobre todo la prevención. No se vayan. Bien amigos, ya estamos de regreso y lo que usted ve en su pantalla es la forma, la modalidad más frecuente con estos anuncios engañosos, atractivos para muchas jovencitas. Oportunidad de trabajo, dice claramente, ¿no? ¿Y qué es lo que se señala además de ello? Por ejemplo, se ofrece el mejor sueldo del mercado, grandes comisiones, viajes por todo el país, trabajo inmediato, la oportunidad de tomar decisiones. Es casi como decirle a un jovencito, a una jovencita, ¿no es cierto? Es la oportunidad de tu vida. El silencio ante una situación de trata es el mejor aliado, pues, para estos delincuentes. Y queríamos mostrarle este folleto, ¿no es cierto? Precisamente el día de hoy estamos abordando el Día de la Lucha contra la Trata de Personas. Amigos, vamos a presentarle a nuestros invitados. Nos acompañan Víctor Manuel Quinteros Marquina, director general de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. Bienvenido. Y Ruth Anastasio, que es vocera de la Organización de Estados Iberoamericanos. Gracias. Hola, por acompañarnos. En el estudio de una importante ONG australiana, ¿no? Señala que el Perú, en realidad, tiene el 0,64% de su población es víctima de trata de personas. Nos preceden países como Haití, como Guatemala. 2.500 personas en el Perú son víctimas de este delito, de esta problemática, doctor. Efectivamente, bueno, dentro de las amenazas, los delitos que afectan a la seguridad de las personas, uno de estos, digamos, supuestos o grave delito es precisamente el de la trata de personas. Y el Estado, como respuesta a través de su Ministerio de Justicia y con la aprobación del Consejo Nacional de Política Criminal, ha aprobado la política nacional frente a la trata de personas y otras formas de explotación. Esta política data del 2015 y ha tenido en su plano ejecutivo respuestas por parte del mismo Ministerio de Justicia a través de abogados defensores, ¿no? Seguridad Pública, jueces, Poder Judicial y también del Ministerio Público, incluso la policía. En todos estos años se han creado fiscalías especializadas, claro, divisiones especializadas de la policía que están, digamos, respondiendo a la demanda de denuncias con respecto a este tipo de delito que ha crecido exponencialmente desde el 2014 para el 2015. Antes no existían espacios donde recepcionar denuncias y tampoco defensa pública que pueda acoger a las víctimas. Eso es muy importante, ¿no? Ese punto de acoger a la víctima, porque como lo dice este folleto, muchas veces hay un silencio, se calla por temor, se calla simplemente por no tener tampoco ni siquiera estas jovencitas a dónde ir. Doctora Anastasio, en el caso de la prevención, ¿no? El Ministerio de Justicia efectivamente viene ultimando acciones, las defensorías, debe haber seguramente ahora ya pues fiscalías especializadas ad hoc, especialmente en lugares como Madre de Dios, donde vimos que los jueces señalan, y aquí algo que no entendemos es cómo es que los jueces señalan que cuando una niña admite que fue una relación sexual consentida, ya no es delito. Bueno, justo en el marco... ¿Cómo entender esta situación, no? Es ¿Nos importante. permites un minutito? Vamos con el enlace telefónico, por favor. Sí. La ministra de la Mujer, Ana María Romero Lozada, se encuentra justamente en Madre de Dios, un lugar de nuestro país, ministra, donde sucede tanto este delito de la trata de personas. ¿Cómo está usted llevando el día de hoy? ¿Qué mensaje y qué acciones a tomar? Bienvenida. Buenos días, María Jesús. Muchísimas gracias por este enlace, sobre todo desde Madre de Dios, como lo ha señalado, el Día Internacional contra la Trata de Personas. Nos encontramos, y lo digo en plural, con la congresista Indira Wilca y hemos tenido la oportunidad en las últimas 12 horas, casi 24 desde que hemos llegado de Lima ayer, en sostener reuniones, digamos, con los operadores de la justicia aquí en la región. Vale decir, como nosotros reunimos con los fiscales superiores, tanto la Fiscalía Especializada en la Trata
de personas, también con el presidente encargado de la Corte Superior de Justicia. Hemos también tenido reunión con la Comisión Regional Multisectorial de Lucha contra la Trata, con la finalidad de escuchar de ellos directamente y de manera personal la problemática. Y realmente es muy preocupante, María Jesús, lo que está ocurriendo. La zona de La Pampa, que es la más cercana, casi a hora y media de Puerto Maldonado, hay varios lugares similares, Mozuco, nosotros hemos estado en La Pampa. Y bueno, aquí hemos encontrado toda una cadena de una red muy bien estructurada, muy bien organizada, desde la captación de la víctima. Y nos hemos concentrado en los casos de las niñas y adolescentes que se encuentran que son víctimas de la explotación sexual, que es una explotación con fines económicos, obviamente sin consentimiento de ellas, y desde nuestro punto de vista es la peor forma de esclavitud en este siglo. Entonces hemos visto una cadena de responsabilidades desde la captación, donde participan gente cercana a la víctima, o también en algunos casos a través de las redes, son captadas a través de avisos, con la intención de mejorar, buscar una oportunidad que nunca naturalmente les llega. Son traídas con engaños, y bueno, por la fragilidad propia de la edad, el temor, permanecen en la zona. Hemos conversado con el fiscal, nos comenta que desde que se crea hace un año la Fiscalía Especializada en Trata, ya tiene acumuladas como 180 expedientes o casos que están en investigación, pero a la vez nos reveló que entre el año 2009 al 2014 lograron a nivel nacional acumular 2.700 casos imputados, de los cuales solo 45 fueron sentenciados. 45 de 2.700. Sí, imagínense. entre esos años, entre el 2009 y 2014. Ministra, yo deseo pensar que ya estamos en una nueva etapa, estamos trabajando juntos, Poder Judicial, los poderes del Estado. Y la presencia nuestra, principalmente del MIB acá, es colocar sobre el tapete una cruda realidad. Esta es tierra de nadie y no puede ser. Pero ministra, sí. Ministra Ana María Romero, bueno, sabemos de su trabajo, no es la primera vez que usted está frente al Ministerio de la Mujer, ¿no? Y sabemos del trabajo que usted hace. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, porque está usted justo en Madre de Dios, uno de los lugares que lidera los rankings de trata de personas en el país. Se lo sigue Loreto. Los 5 lugares donde se concentra este delito justamente son Madre de Dios, Loreto, Cusco y Puno, que son las 5 localidades donde se concentra casi el 60%. Lima también. ¿No nos daría la impresión de que las leyes en este delito de trata de personas en el Perú han sido siempre muy veniales, muy no severas, digamos? ¿Qué exhortación habría que hacer para que la situación cambie, no? Mira, acá se junta por un lado la desesperación de estas niñas por mejorar su vida, vienen de hogares disfuncionales muchas veces, son víctimas de violencia y quieren salir de casa, pero se junta con la impunidad del tratante. Y la impunidad del tratante es lo que debemos focalizarnos justamente a la luz de estas cifras, ¿no? Claro que sí. Hay urgencia de fiscalizar el transporte, porque son transportados tanto por servicios formales como también informales. Es importante fiscalizar los bares, los restaurantes, donde obligan a las niñas a atender a los parroquianos. Pero bueno, recordemos que hubo el caso de este juez
¿no es cierto, ministra?, que declaró o que absolvió a la propietaria de este bar en Loreto, donde a todas luces, pues, y de manera muy organizada se ejercía la explotación sexual contra menores, ¿no? O sea, que aquí los jueces tienen un papel preponderante, la prevención por un lado, pero la represión por otro, ¿no? Efectivamente, no se puede tratar esos casos con tanta ligereza. Sí. Y bueno, sin imputar a nadie, ¿no? Pero lo que también estamos observando aquí en esta visita es que hay una correlación entre corrupción e incidencia en la trata muy grande. Bien. Hay quienes, como bien decimos, se hacen de la vista gorda, prefieren no ver el problema. A eso me refería. Y lo que ha incrementado también mucho es la delincuencia, vale decir, la extorsión, el sicariato. Inclusive nosotros ahora, esta mañana que estuvimos dando una vuelta por La Pampa, cuando identificaron que habíamos personas mirando demasiado, sí, amenazantemente nos dijeron unas cuantas palabras, ¿no? Entonces, es hora de tomar una acción muy seria y creo que vamos a compartir toda esta información con más detalle. Con más detalle, luego de la visita. Sí, con los operadores, ¿no?, de la justicia desde Lima para que ojalá, María Jesús, que en poco tiempo podamos contar como un hecho pasado lo que estamos viendo y escuchando. Perfecto. Le agradecemos, ministra de la Mujer, a la señora Ana María Romero Lozada. Siempre es un gusto saludarla desde Madre de Dios en el día de hoy de la lucha internacional. Recordemos que esta es una fecha instaurada desde el año 2009 en la lucha de la trata de personas. ¿Cuánto hemos avanzado como país? Seguramente nos falta mucho. Y le preguntaba a mi invitada Ruth Anastasio. Ruth, la ministra ha dicho algo clave, ¿no? O sea, aquí se hacen de la vista gorda. Y yo le preguntaba a usted, por ejemplo, ¿cómo es que un juez puede determinar que cuando una niña de 14, 15 años, por temor, diga, efectivamente, fue una relación consentida, no sea un delito? ¿Cómo interpretar esta lectura de los jueces muchas veces? Bueno, es que son criterios que aplican puntualmente en el marco de las leyes y como dices tú, hay mucha permisividad, en fin. Lo que nosotros queremos en el marco de la política que viene desarrollando el Ministerio de Justicia y también otros ministerios, o sea, el trabajo contra la trata, como dices tú, si hay avances, sí los hay. En el Perú se viene trabajando y creo que cada sector desde su competencia viene luchando contra este flagelo. Pero hay algo que sí es bastante importante que hacer y es la prevención. Y desde la Organización de Estados Iberoamericanos, en el marco de esta política, estamos enfocándonos en eso. Desde el año pasado, por ejemplo, hemos realizado, apoyando una estrategia preventiva de sensibilización dirigido al público al que afecta este delito, que son los jóvenes, son adolescentes mayormente. Jóvenes, adolescentes, en su mayoría niñas o jovencitas, y también hay varones. También hay varones, pero la ministra nos señalaba una realidad que es crucial, ¿no? Muchos lo que buscan es salir, escapar del hogar muchas veces, donde hay violencia también familiar. O sea que hay que hacer un trabajo transversal a nivel de todos los sectores. ¿Qué opina, doctor? Por supuesto. En realidad, casi el 50% de las víctimas son precisamente menores de edad, pero la respuesta del Estado precisamente está a través de esta política nacional básicamente organizada en tres ejes, ¿no? El eje de prevención, hay que saludar la visualización del problema, ¿no? La realización de las ferias y todo el trabajo informativo. El segundo eje es el de persecución penal y el tercero es el de protección a la víctima. En el plano de persecución penal, que quizás genera estas opiniones con respecto a las sentencias que se han estado dictando, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? El caso del que yo le hablaba fue, si no me equivoco, en Iberia, en la zona de Loreto, que es una de las ciudades donde se concentra más este delito y donde va a ser la feria de la que vamos a hablar después. Claro, precisamente hay que tomar en cuenta que la creación de las fiscalías especializadas y también las unidades policiales son de reciente data. Y también el hecho de encontrar condenas con respecto a la aplicación de este delito por parte del Poder Judicial. Este año 2016 ya se han condenado o se han producido unas 42 condenas. Entonces, el incremento de denuncias... ¿Y cuál es la pena? Bueno, la pena es hasta 20 años, ¿no? Pero definitivamente, así como ha crecido el número de denuncias y ha crecido el aparato del Estado para recepcionar a las víctimas y, digamos, procesar e investigar los delitos,
también se genera toda una línea nueva de jurisprudencia penal que con esta adecuada visualización o información sobre la problemática en sí va a permitir que académicos y el propio Estado ingrese al debate y mejore la producción de los jueces en esta materia, ¿no? Claro, aquí el gran tema está también en la decisión de los jueces porque, como le decía, hay casos en los que las chicas por temor, ¿no es cierto?, por miedo, incluso o amenazas, están totalmente sometidas, doctora. Y esa es la situación que hay que cambiar. Pero yo le planteaba también el otro tema, y es el aspecto de las sentencias supremas, de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, quienes señalan muchas veces que estos delitos es difícil comprobar, digamos. Ahí hay un aspecto que creo que hay que perfeccionar. ¿Cómo compruebas que hubo trata, que no hubo trata, que estas niñas son la llamada esclavitud moderna, ¿no? Sí, lamentablemente ese es el problema, que hay una serie de criterios para poder admitir que ha sido un delito realmente y merece una sanción. Porque incluso hasta la familia está detrás de eso. O sea, en algunos casos es la misma madre, el mismo padre que entrega a sus hijos. O sea, eso es terrible y doloroso, pero es una realidad. Es parte de del nivel seguramente socioeconómico, cultural, que pasa, ¿no?, en las zonas más alejadas. Lo vemos mucho en la selva. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que este delito está asociado, por ejemplo, a la minería ilegal también, en gran medida. Claro. A ver, también hay que mostrar que Lima es la primera región donde se desarrolla esa problemática porque también es la región con mayor población, ¿no? El 30% de la población está aquí. La sigue Loreto, unas zonas de captación, y luego la zona de Madre de Dios, que son efectivamente donde se desarrollan esas actividades productivas que generan esos campamentos donde se cometen estos delitos de explotación sexual, ¿no? Ahora, la trata de personas, hay que señalar esto, no solamente aborda o abarca, digamos, amigos, lo que es la explotación sexual. Hay otras formas de cometer este delito. ¿Cuáles son? Bueno, los fines de explotación sexual sería alrededor del 50% de casos, pero también un grupo importante forma parte de la explotación laboral, ¿no? La explotación laboral dentro de estos mercados informales como la minería ilegal y también el tema de la madera, ¿no?, en Pucallpa. También, o sea, exacto, Pucallpa, Tarapoto, Iquitos, que es donde se va a realizar la feria, encuentran este tipo de problemática. Entonces, la política es integral para, digamos, identificar el problema y generar campañas de difusión precisamente enfocadas a este tipo de fines, ¿no?, que inician con la trata. Si bien es cierto, es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, pero la trata de personas, sí, el más del 50% de casos es la explotación sexual, pero hay otros, la mendicidad infantil, el trabajo doméstico. Sí, la mendicidad infantil y también la de los ancianos en la calle, ¿no? Uno piensa que está ayudando a una persona cuando detrás hay una red que explota a esos niños y ancianos en la calle. Qué terrible, y los expone, ¿no? Eso es lo más penoso, cómo expone su integridad, son criaturas, son niños, ¿no? Y lo que mencionabas, María Jesús, del trabajo doméstico, por ejemplo, la trata de personas puede ser un delito que incluso hasta nosotros normalmente lo pasamos como que por agua tibia, ¿no? Cuando escuchamos, por ejemplo, de los tribunales, ¿no? Se ha señalado, por ejemplo, el tribunal que preside el señor Villestein, entre otros casos, ¿no?, de declarar, digamos, exculpar a los responsables de estos delitos, que son muchas veces quienes manejan redes, ¿no?, redes de captación para esta trata, ¿no? Claro, el tema, bueno, hablando del sistema de justicia y, digamos, complementando este caso concreto en el tema de trata, estamos hablando ya de un tema que se presenta en distintos tipos de delito, ¿no? Por ejemplo, en corrupción o otros ámbitos de interés público. Si es que se quiere, digamos, debatir, opinar con respecto a la sentencia, el principal aporte es la transparencia. La prensa, la difusión de las sentencias y, en base a eso, la crítica constructiva o académica por parte de universidades, el público en general, digamos, ayuda a construir una corriente, digamos, que favorece más bien la persecución efectiva de este tipo de delitos y con eso mejorar la línea jurisprudencial. Esta sentencia que se menciona recurrentemente es una primera y sería saludable que en estos debates se genere ya una línea vinculante dentro del Poder Judicial que mejore el tratamiento de los casos, ¿no? Porque como se ha mencionado... Pero va a funcionar, por ejemplo, la Fiscalía SADOC, ¿no? Por supuesto, y se van a tener que crear protocolos para que policías, fiscales y los propios jueces tengan elementos de prueba, digamos,
fortalecidos para que una condena pueda estar debidamente sustentada. Ahora, ¿cuál es el perfil, ya un poquito yendo a la parte más preventiva, también de cara a que los padres y los jóvenes sepan, cómo es el perfil de un tratante? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo es un...? Mira, curiosamente, para hablar del tema preventivo... Todos no son hombres tampoco, ¿no? No, pero por ejemplo, ahora que estamos trabajando en esta feria que va a ser en Loreto, en la Plaza 28 de Julio, el día viernes 30, está dirigida principalmente a jóvenes. No solamente va a ser un espacio de información, feria, show, lo queremos hacer bastante atractivo para que vaya la mayor cantidad de gente posible y se pueda informar, sino también vamos a trabajar a partir del lunes visitando Van a llevar, colegios, por supuesto, este trabajo que todo es el material. Totalmente ilustrativo. Sí, y además de hecho varias actividades que sean muy cercanas a los jóvenes, tratadas en su propio lenguaje para que ellos lo puedan entender. Por ejemplo, el tema de quién es el tratante, hemos cogido al Yacuruna, que es un monstruo mitológico, que es el que sale del agua de la selva. Sí, y tú lo ves y que es un hombre guapísimo, te enamora y luego te lleva a las profundidades, ¿no? Para un poco... Sí, para poder ilustrar. Solo agradezco tu pregunta, María Jesús, porque toda política pública, ¿no?, para tomar decisiones se requiere insumos de investigación. Y lo que está haciendo el Ministerio de Justicia a través de un observatorio creado precisamente para desarrollar este tipo de estudio es, digamos, está desarrollando una investigación sobre el perfil del tratante. Exactamente lo que has preguntado. Lo que te preguntaba. Y el perfil del tratante, digamos, es una investigación cuyos resultados van a servir para fortalecer, digamos, el plano ejecutivo de la política nacional aprobada por el CONAPOC. Entonces esperemos que... ¿Qué es el CONAPOC? El CONAPOC es el Consejo Nacional de Política Criminal que preside la ministra de Justicia, pero que integran el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, y esperamos, de hecho el ministro del Interior, esperamos que el resultado de la investigación pueda ser mostrado en tu programa próximamente, ¿no? Claro que sí, el resultado de esa investigación que va a determinar cuál es ese perfil del tratante, ¿no es cierto?, para poderlo difundir. Claro. Y María Jesús, si me permites, por ejemplo, para graficarlo, el perfil del tratante, por ejemplo, para una chica es el joven que de pronto se te acerca a la salida de la academia. ¿Y cómo influyen esto en las redes hoy en día, por Exactamente, es el que está detrás de las redes sociales. O puede ser la amiga que te dice, mira qué bonita eres, puedes modelar, en fin, que has conocido hace una semana y te cayó muy bien. Tema, vulnerabilidad que puede tener el aspecto psicológico de esta chica, más poder, ese binomio, que tú lo sumas y suena atractivo y que finalmente lo va a terminar convirtiendo en víctima de un delito, ¿no? O sea, hay que abrir los ojos a los niños, a las chicas, y los padres en los hogares. Es ¿no? por eso, el lema de la feria es no te dejes engañar, es un mensaje muy potente y lo estamos dirigiendo principalmente a los jóvenes, pero también a las familias en general. El padre tiene que entender... Ahí yo le agregaría una pregunta, ¿no?, a toda esta polémica, y es que si tú vas a aplicar una sanción, efectivamente, a la dueña del bar, al de la minería ilegal, pero ¿cómo quedan aquellos padres que luego de hacer un proceso de verificación se confirma que son protagonistas del abuso a sus hijos también, ¿no? Ahí hay un poco que... Claro, en las provincias pasa esto, ¿no? Yo diría que complementando la visión más penal, ¿no?, a partir de la sentencia, debería, y de hecho es en la política, es trabajar con las familias, ¿no? Es ya en prevención social, ¿no? Identificar, estudiar los factores sociales que generan este tipo de actitudes, de conductas. La actitud de las familias habría que analizarlo no solo desde el plano netamente delictivo, sino también desde el plano cultural. Eso es muy ¿no? importante. Exacto. Lo que decíamos antes. Sobre esa base generar respuestas, ¿no? Porque da la impresión pues que estas cosas están relacionadas, ¿no es cierto?, estos delitos, esta vulnerabilidad, este sistema de que los propios padres muchas veces pongan en bandeja a los niños, tiene que ver con la falta de cultura, la falta de condiciones económicas también. O sea, va de la mano un poco del aspecto socioeconómico-cultural. Y de historias que se repiten constantemente, incluso madres que han tenido prácticamente el mismo tratamiento, el mismo destino y de pronto tienen hijos que... Perfecto. Una invitación a sumarnos a la feria. Esta vez es Loreto. Sí. ¿Dónde más? Cuéntenos. En estos momentos estamos desarrollando, digamos, actividades para concretar un plan de intervención o un plan de política local en Madre de Dios, por ejemplo. Entonces, es la idea evaluar el siguiente punto dentro de estas regiones, estas localidades donde se presenta mayor incidencia del delito.
Madre de Dios, como tú lo has mencionado, sería la tercera, el 9% de casos está allí. Es Lima, Loreto, Madre de Dios, Cusco, ¿no? Sí, que es básicamente las principales. Cusco ya ha tenido una intervención, ahora estamos en Iquitos. Perdóname, los antecedentes ya a nivel, digamos, de sentencias, ¿cuál es el más, digamos, el más fuerte, el que se haya comprobado y que finalmente no se tenga sentencias veniales, pues, ¿no? O sea, no es solamente cerrar el bar. Claro, digamos, la casuística ahora está identificada por este hecho concreto que has preguntado recurrentemente, pero lo que sí puedo decir, sin tener la cifra exacta, que dentro de este margen de hasta 20 años de pena, por un delito especialmente grave como trata, tenemos 42 condenas solo este año. Solo en el 2016. Solo en el 2016, frente a una menos de 10 casos absolutorios, ¿no? Entonces la justicia sí ha tomado también cartas en el asunto y la diferencia entre la estadística del 2014 y el 2015 es enorme, ¿no? 2014 creo que no superan las 10 condenas. 2014, no superan. Las 10, pero este año son Por eso te más de decía, 40. y esto lo decía en la mañana, escuchaba a la congresista Indira Wilca, que acompaña a la ministra de la Mujer allá en Madre de Dios, ¿no? O sea, las sentencias han sido siempre muy fáciles, muy blandas con este tema. Por ejemplo, hoy se pone mucho énfasis en la violencia de género, la violencia contra la mujer. Ahora es la trata de personas que atenta a los niños, ¿no? Bien, son niñas de 10, 11, 12 años que están siendo víctimas por la vulnerabilidad muchas veces de sus hogares, ¿no? Invitación final para la feria. Sí, la feria se va a realizar en la Plaza 28 de julio, el día viernes 30 a partir de las 11 de la mañana. Lo queremos hacer con un enfoque totalmente entretenido y atractivo. Van a haber 25 stands de distintas Incluso instituciones que vienen de la zona, ¿no? Sí. Así que he visto. les invitamos a todos, especialmente a los jóvenes de los colegios, para que vayan a informarse ese día. Bueno, y finalmente también la invocación a sumarse a esta, acá lo tengo. Esto va a ser distribuido ahí, ¿verdad? Porque en esta historieta ustedes cuentan un poco cómo actúan, ¿no? Cómo es que se actúa, cómo es que van captando esas chicas, esas jovencitas que se dejan engañar, atrapar por estos mensajes que les pintan, pues, como decimos criollamente, pajaritas en el aire. Efectivamente, la feria, el nombre lo dice todo, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Bueno, el gobierno plenamente comprometido con la lucha contra la trata de personas, invita a la opinión pública en general, a la población de Iquitos a sumarse a la feria, que, bueno, el Estado en alianza con, digamos, el aporte privado, ¿no?, va a llevar adelante para, digamos, prevenir este tipo de delito. Excelente, que les vaya muy bien en la feria. Entonces, este viernes 30, Plaza 28 de julio, en la ciudad de Loreto, desde las 11 de la mañana. ¿Quiénes asisten? Asisten, en general es abierto para todo el público, se está haciendo una difusión masiva en la zona. Va a ir la ministra, va a ir el director de la Organización de Estados Iberoamericanos también, y representantes de todas las instituciones que trabajan la problemática de la trata en la zona. De la trata en la zona. Muy bien, felicitaciones por este evento. El agradecimiento del caso Víctor Manuel Quinteros Marquina, del Ministerio de Justicia, de la Dirección de Política Criminal, y la vocera de la Organización de Estados Iberoamericanos, Ruth Anastasio. Hoy en el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. Tómelo en cuenta. Pausa.